continuar con la segunda parte del tema de alteración del estado de conciencia, en específico coma. Está dividido en tres partes este tema. Hemos hablado del coma, de sus mecanismos fisiopatológicos, del cómo lo diagnosticamos y cuál es la aproximación terapéutica más importante, que es la intubación orotraqueal. Y ahora hablaremos del síndrome del deterioro rostrocaudal y al final hablaremos de la valoración del estado de conciencia cuando un paciente ya está en coma. Entonces, ahora veamos este síndrome, que es muy importante. El síndrome de deterioro rostrocaudal, como su nombre lo dice, es un conjunto de signos y de síntomas asociados a un deterioro, a un pronóstico malo, a un desenlace peor y a una evolución con complicaciones. Rostro caudal hace referencia al deterioro que se produce de manera descendente, es decir, que afecta estructuras del sistema nervioso central que vienen desde la parte más alta y eventualmente comprometen estructuras más distales hacia abajo, más caudales. Entonces, este es un síndrome muy frecuente, especialmente en pacientes en coma estructural, sea traumático o no sea traumático. Es una causa frecuente de diagnóstico, especialmente en accidentes, en pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, algunas de las manifestaciones del deterioro rostrocaudal, como lo he mencionado, suele asociarse a un pronóstico neurológico malo. Es por eso que se tiene que llegar a diagnosticar de una forma oportuna. En la mayoría de los casos es un deterioro estructural, traumático o no traumático, y está muy asociado al coma y también a esas etapas del coma que hemos visto que hay un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4, que es un coma que va aumentando en su profundidad a medida que se va deteriorando. Entonces, las lesiones hemisféricas, hasta ahora hemos visto el coma como aquella que se produce porque se afecta el contenido o porque se afecta el nivel de conciencia. Entonces, las lesiones que producen una alteración y un deterioro rostrocaudal, que generalmente van a ser estructurales, hemos dicho, pueden comprometer, por un lado, tanto de forma directa ambos hemisferios. Sabemos que las lesiones tienen que ser extensas para producir coma, y que al comprometer ambos hemisferios, eventualmente van a ocasionar una compresión en sentido descendente y también van a resultar afectando de manera indirecta, comprimiendo o desplazando el tronco encefálico, que también es una causa de coma. Entonces, el deterioro rostrocaudal generalmente son pacientes en coma estructural traumático, no traumático, que generalmente tienen lesiones hemisféricas extensas que explican el coma, pero que además van a ocasionar una presión y van a empujar las estructuras neurológicas, las estructuras del sistema nervioso hacia la parte caudal y van a ocasionar un daño indirecto, comprimiendo o desplazando el tronco, que además le va a producir isquemia. Estas lesiones que van a desplazar al tronco, que lo van a comprimir, lo van a apretar, van a ocasionar herniaciones cerebrales, herniaciones de los hemisferios cerebrales. Entonces, es por eso que esta lesión es muy frecuente, este deterioro rostrocaudal es muy frecuente en pacientes con accidentes, ¿no? Accidentes, pacientes que hayan sufrido algún tipo de trauma craneoencefálico. Las lesiones que producen un trauma craneoencefálico van a ser lesiones que ocupan espacio y desplazan. Entonces, estas lesiones que van desde una hemorragia epidural, sutural, una hemorragia intraparenquimatosa, el edema que se produce por el golpe, el edema que produce la hemorragia alrededor del cerebro, va a ocasionar lesiones hemisféricas grandes que además van a comprimir y desplazar el tronco y van a ocasionar ese conjunto de signos y de síntomas que de manera descendente se van a ir presentando
a lo que llamamos como deterioro rostrocaudal, lo cual tenemos que identificar para evitar el daño que pueda producir, que generalmente va a ocasionar, discapacidades severas. Entonces, ahora estamos hablando ya entonces de lesiones hemisféricas que producen herniaciones. Herniaciones que comprimen, desplazan el tronco de manera evolutiva, van a ir progresivamente comprimiendo y dañando estructuras de manera descendente. Las hernias que vamos a poder identificar con esta característica del deterioro osteocaudal, tenemos las hernias centrales y las hernias uncales. Existen otros tipos de hernias y si revisan las diapositivas las primeras, hay una diapositiva que muestra los tipos de hernias, las hernias del cíngulo, las hernias centrales o transtentoriales, las hernias uncales. Pero ahora cuando hablamos del deterioro rostrocaudal, principalmente vamos a ver que las hernias centrales, es decir, las hernias que por todo lado comprimen al tronco, esas son las hernias centrales, van a causar este deterioro rostrocaudal. Por las hernias uncales, que son las hernias que se producen solo por un lado, afectando al tronco, son parte, el uncus del lóbulo temporal, que va a comprimir y va a desplazar al tronco encefálico solo por uno de sus lados. Tenemos una hernia central, imagínense una hemorragia, edema cerebral difuso, va a causar compresión del tronco en todas sus caras. Mientras que la hernia uncal puede ser un hematoma epidural de un solo hemisferio grande, que produzca que el lóbulo temporal y el uncus compriman y desplacen el tronco solo en esa porción, solo en ese lado. Y es una lesión progresiva, cuando ¿no? Va a ir progresando la lesión. Entonces tenemos una hernia central y una hernia uncal. Las hernias centrales provocan un deterioro secuencial, pero se caracterizan o se diferencian de las uncales porque el deterioro inicial es del diencéfalo, es decir, de la parte del mesencéfalo. Y luego va a ir progresando, afectando pedúnculos, protuberancia, bulbo. Es por eso que se llama deterioro rostrocaudal. A medida que desciende, más daño. A medida que llega al bulbo, más profundo el coma. Y si recuerdan, el coma, el más profundo, es diagnóstico de muerte encefálica. Estos pacientes con deterioro rostrocaudal, que si no los diagnosticamos, no sabemos en qué punto está, que por ejemplo tiene una isquemia y de repente está herniándose, va a comprimir primero un mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y una vez que cause todo ese daño, eventualmente el paciente va a ser muerte encefálica. Por eso que debemos saber diagnosticarlos. La hernia central, que hemos dicho que es aquella que comprime el tronco en todas sus caras, y eventualmente va a ir progresando hacia abajo y causando daño, se tiene que diferenciar de la hernia uncal. Y son unos signos bien específicos que la van a diagnosticar. La hernia uncal tiene una disminución del nivel del estado de conciencia que generalmente es paulatino. No es un deterioro del estado de conciencia súbito. ¿Ya? Y por otra parte, la hernia central es aquella que va a tener un deterioro del estado de conciencia súbito, eh, porque el compromiso del tronco es en ambos lados, ¿no? Estructuralmente, el tronco se va a ver más dañado con una hernia central que con una hernia uncal que solo comprime una de sus caras y que va a tener o va a tener un deterioro del estado de conciencia paulatino. Es decir, va a estar somnoliento, eventualmente estará soporoso, entrará en un coma grado 1, grado 2, grado 3 y eventualmente un grado 4, que es un Glasgow de 3, pupilas midriáticas y posiblemente muerte encefálica. Entonces, es un aspecto a diferenciar. Las hernias centrales, deterioro del estado de conciencia súbito. Las hernias uncales, progresivas. Por otra parte, la hernia uncal, o también esta hernia que aquí vemos, un hematoma, este hematoma eventualmente con el edema va a causar el deterioro rostrocaudal.
Este paciente podrá estar somnoliento, ha sufrido un trauma, 2 horas después está soporoso, se está herniando, pero todavía responde a estímulos y luego entrará en coma. Coma superficial, localiza el dolor, comprime más el tronco, descerebra, decortica, más no hay respuesta y el paciente ha hecho muerte encefálica. Entonces tenemos que diferenciar así. Entonces la herniación uncal, que es esa hernia unilateral, que estamos diciendo que tiene un deterioro de estado de conciencia progresivo, pero además tiene una característica. Estas hernias uncales que se producen, por ejemplo, durante un hematoma que hemos dicho que desplaza la fosa media lateral del lóbulo temporal y comprime y desplaza por un lado. Va a comprometer al tercer par. Está viniendo el tercer par de este lado. Y eso va a dar una característica muy importante de la hernia uncal que debemos siempre identificar a un paciente con trauma y en coma, que es la anisocoria. Un paciente que tenga anisocoria está haciendo herniación uncal por compromiso del tercer par de esta pupila dilatada. Ese paciente que está en coma, Glasgow 8, pero localiza el dolor todavía. Veo pupilas, está anisocórico, se está herniando. Hay una hernia uncal de este lado por compromiso del tercer par. Y tengo que tomar medidas y conductas para evitar que siga progresando. Porque vamos a ver que a medida que progresa, hemos dicho que va bajando, 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 y el coma se profundiza y es ya no localizará, eventualmente descerebrará, recortará, luego ya no hay respuesta, se taquicardiza, luego al final Glasgow 3, pupilas, las dos se dilatan y está en muerte encefálica, y ese paciente obviamente va a fallecer. Entonces, es esa característica de las hernias centrales y de las hernias uncales. Entonces tenemos centrales, deterioro del estado de conciencia, no hace anisocoria. Uncal, deterioro progresivo del estado de conciencia y hace anisocoria. A tal punto que hay pacientes que están medio desorientados, están con un Glasgow de 10, 11 y miran pupilas, está anisocórico. Ah, no, ese se está herniando. La alteración del estado de conciencia va a ser progresivo, no es lo que domina desde un inicio, ¿no? Porque solo por un lado se está comprimiendo y desplazando el tronco. Entonces, las imágenes, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta es una herniación uncal. Miren aquí hay un ventrículo, esta es la prolongación temporal del ventrículo, de los ventrículos laterales, se puede ver aquí, pero aquí no. Sabemos que aquí hay algo que está apretando y desplazando el tronco, es una hernia uncal. A este otro lado vamos a ver las estructuras que se encuentren, eh, bueno, no normales, que estén íntegras. Entonces, la hernia central, esa hernia que es bilateral, la hernia uncal unilateral, es entonces hernia que se caracteriza porque no va a ser anisocoria, porque hace un deterioro rápido del estado de conciencia por el compromiso diencefálico, rápidamente. Y además, como comprime rápidamente el tronco, también va a afectar una estructura que es muy importante, que es el tallo hipofisiario, y también la posibilidad que va a asociarse con la diabetes insípida. Un paciente con herniación central, una gran lesión de hemisferios, ambos lados están empujando hacia abajo, y ese tronco se está comprimiendo y desplaza, se está comprimiendo por todos los lados, que hace deterioro rápido del estado de conciencia, no hace anisocoria, además va a comprometer al hipotálamo, la hipófisis y puede estar asociada a lo que es la diabetes insípida. Entonces, esa también es una característica. Entonces, tenemos estas dos hernias con esas tres características importantes. La que es más frecuente y la que tiene que identificar es la anisocoria, porque eso representa generalmente cirugía, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar que algo le esté apretando al lóbulo temporal y esté dañando el tronco? Es entrar, operar, sacar los coágulos, dejar abierto el cráneo para que no comprima más el tronco y ese paciente no evolucione a la muerte encefálica.
Entonces siempre la anisocoria es algo que en el internado les van a enseñar. Lo primero que va a paciente en deterioro de estado de conciencia o trauma, ven pupilas. Y anisocoria ya llama la atención. Ya se está herniando el paciente. ¿Cuáles van a ser las etapas? Las etapas de estas hernias, sea central, sea uncal, o sea, bilateral o unilateral, hemos dicho que va a ir comprimiendo hacia abajo por el rostro caudal, va a afectar primero al diencéfalo, va a haber una etapa diencefálica, luego va a haber una etapa mesencefálica y protuberancial superior, protuberancial baja y vulvar, porque la lesión va a ir comprimiendo primero arriba, superior, protuberancia, bulbo, y va a ir deteriorando en este sentido. ¿Qué características tiene? La diencefálica, que es la inicial, la diencefálica, es aquella generalmente de las hernias bilaterales. Y es la que hemos dicho que causa deterioro súbito del estado de conciencia. Tiene esa característica y vemos aquí, van a poder revisar estas tablas. Conciencia es una alteración del estado de conciencia rápido. Rápidamente el paciente no va a ir somnoliento, soporoso, coma, o directamente del letargo, coma, o directamente va a ser coma, ¿no? Otra característica, las pupilas pequeñas pupilas, es una característica también, y otras relacionadas a la movilidad, a la respiración. En este caso, miren aquí en la motricidad, a medida que va descendiendo, hemos visto que la motricidad se va a ir afectando. A medida que sea más alto, hemos dicho, el coma inicialmente localiza, significa que está alto. Y cuando está aquí, ya no hay respuesta. Aquí, cuando es diencefálico, alteración rápida del estado de conciencia, pupilas pequeñas, no hay anisocoria, motricidad, el paciente responde a estímulos dolorosos, se va a defender. Eso es diencefálico. Paciente en ese estado de coma, que miran, está en coma, se localiza, debe estar alto todavía la lesión que tiene, está en coma, bueno, una etapa será hernia uncal o central, pero está alto. Luego tenemos la mesencefálica, protuberancial superior, va a ir progresando. Y si progresa, sabemos que es peor el pronóstico. El coma se va a ir profundizando. Vemos aquí en la etapa mesencefálica o protuberancial alta, vamos a ver las pupilas empiezan a dilatarse. Eran mióticas ambas, y a medida que el paciente esté empeorando, si no lo saben diagnosticar, ustedes no valoran las pupilas, de repente lo ven miótico, y a las 2 horas vuelven a ver, ya dilatado, no, pues ese paciente ha empeorado, se ha deteriorado y tal vez no se ha hecho nada. A medida que va descendiendo, las pupilas se van a ir dilatando. A medida que va descendiendo, la actividad motriz, el estímulo a la actividad al estímulo doloroso va a ser decorticación, descerebración. Recuerdan, el coma, hemos dicho grado 1, localiza grado 2, decortica de cerebro. Y el grado 2 entonces está en esta etapa, mesencefálica, protuberancial superior, está empeorando. Luego vienen los signos de la etapa protuberancial baja o vulvar, debe ser peor. Entonces, en esta etapa, ¿qué vamos a ver? Pupilas más dilatadas, fijas, dilatadas. Luego tenemos la actividad motriz. No haya respuesta motriz. Flácido. Tal vez vegetativo. Taquicardisas, hipertensas. No hay respuesta. Y eventualmente ya está dilatando pupilas. Ya pupilas dilatadas sin respuesta motora. Hay que descartar muerte encefálica. Esta lesión que va a ir progresando así, una hernia de un lado, un calo bilateral, debemos saber identificar. Y para eso tenemos que saber identificar y valorar cómo hacer nuestro examen neurológico a ese paciente y saber si veo pupilas dilatadas, por qué está dilatando. Sé que está deteriorando, está bajando la lesión. Estaba amiótico, ahora está dilatado. O de repente llegó localizando y lo vuelvo a valorar, ahora de cerebra, tengo que saber que está deteriorando, se está bajando la lesión, está comprometiendo ya parte del encéfalo y la protuberancia. ¿Sí? Las pupilas dilatadas,
los cambios en la motricidad. Y vamos a ver más adelante, también hay cambios en la respiración. En el diencefálico, el paciente puede tener una respiración de chain stop o una respiración neurogénica, que es hiperventilando. Y a medida que va bajando hay cambios en la respiración. Sigue aquí taquimneico sostenido, luego miren aquí ya es más taquimneico, va a ser irregular, va a ser apnéusica. Vamos a ver que hay diferentes tipos de patrones respiratorios igual a medida que va descendiendo. ¿Sí? Entonces, lo más importante, porque esto lo vamos a ver más adelante, es que sepan que cuando hablamos de deterioro rostrocaudal es para diagnosticar la evolución de una lesión. ¿Quiénes son las que van a producir deterioro rostrocaudal? Generalmente las lesiones estructurales, traumáticas, no traumáticas. ¿Por qué? Porque producen hernias centrales o nucales, que son las que comprimen el tronco a ambos lados o por un solo lado. Cuando es bilateral, rápido deterioro del estado de conciencia, pupilas mióticas. Cuando es un cal, progresivo deterioro del estado de conciencia, anisocoria. ¿Sí? Y a medida que va descendiendo, que sepan que lo que hemos visto en el coma en esos grados es porque la lesión está empeorando. Cuando hemos dicho coma grado 3, el paciente no responde, está flácido, es por algo. ¿Por qué está en ese coma? Porque la lesión que ha tenido ha causado el compromiso del tronco hasta que ya el tronco se ha lastimado y ya es peor, ¿no? No hay contenido, no hay tronco, el paciente está muerto, muerte en su parte. ¿Qué otra cosa más es importante valorar en un paciente neurológico así agudo? Es identificar la presión intracraneana. Eh, Hasta ahora hemos visto como el cráneo es una estructura cerrada. Estamos viendo que las lesiones que ocupan espacio, hemorragias, que causan edema, hidrocefalia, etcétera, están ocupando espacio, hacen deterioro rostrocaudal, porque la única forma para empujar dónde va a salir es hacia la, van a hacer deterioro rostrocaudal. Pero además está tan aumentada la presión dentro del cerebro que va a haber un aumento de la presión intracraneana. Hay sangre, hay edema, la presión está aumentada y se está yendo todo hacia abajo. Entonces, ¿cómo identificamos a un paciente con aumento de la presión intracraneana al margen del deterioro caudal que hemos visto? Es mediante este que se llama la triada de Cushing: hipertensión, bradicardia y bradypnea, que también es algo muy importante. Porque si ven a un paciente que está en coma, están valorando pupilas, están valorando neurológico, todavía no hay la tomo, de repente ven sus signos vitales, está empezando a subir su presión, pero su frecuencia se está frenando y de repente está respirando más lento. Ese es un signo de hipertensión intracraneana, hipertensión bradicardia y bradycardia. ¿Por qué se produce en esto? Todo, en fisiopatología hay todo un porqué y es más fácil entender el porqué. Entonces, cuando la presión intracraneana aumenta, produce isquemia cerebral. La isquemia cerebral va a producir hipoxia e hipercapnia local y eso va a afectar a los centros reguladores de la vasculatura y eso va a causar vasoconstricción y eso produce la hipertensión que estamos viendo. Esta misma hipertensión, ¿por qué se produce esta hipertensión? La hipoxia que está dañando a los centros vasculares en el sistema nervioso central. ¿Por qué está aumentando? ¿Por qué está causando vasoconstricción? Es para mejorar la perfusión del mismo cerebro que está isquémico. La hipertensión se produce para aumentar el flujo cerebral, para compensar la isquemia que está causando la hipoxia, que está causando vasoconstricción como respuesta secundaria. ¿Por qué hay hipertensión en ese paciente? Es porque sus centros vasculares están subiendo isquemia y su presión está subiendo, está aumentando para mejorar su flujo sanguíneo cerebral. Es un mecanismo de compensación. La presión de perfusión cerebral, o sea, cómo perfunde el cerebro, es igual a la PIC menos la PAN. Es decir, cuánto de sangre le llega al cerebro depende de cuánto de presión intracerebral hay
y depende de cuánta presión tengo. Si mi presión intracerebral aumenta porque tengo una hemorragia, porque está haciendo edema, ¿cuál va a ser su compensación? Para que siga su perfusión normal, es que suba su PAM. ¿Y cómo va a subir su PAM? Aumentando su presión, para que con su PIC sigan aumentando, tratando de mantener su presión de perfusión cerebral. PAM. Por eso hay hipertensión. Y como respuesta presora va a haber bradicardia. Lo mismo, la misma isquemia va a actuar en centros no solo vasomotores, sino que respiratorios y cardioinhibidores, la bradicardia, y a nivel del centro respiratorio con la bradicardia. Entonces, esto es muy importante, porque cuando un paciente hace, por ejemplo, una embolia, la embolia produce isquemia y eventualmente va a ser edema. Si hay gran embolia, va a ser mucho edema, va a ser deterioro rostrocaudal y va a ser aumento de la pica. Cuando un paciente ha hecho una embolia y llega a emergencias, a veces le toman la presión, ven una presión alta y dicen, hay que bajar la presión. ¿Estará bien bajar la presión de ese paciente? ¿O será un mecanismo de compensación que se está produciendo para mantener su presión de perfusión? Este es un mecanismo de compensación. A ese paciente no le bajamos la presión. Y antes eso era lo que se hacía, ¿no? Le ha dado embolia por su presión, se ha subido. Le daban nifedipino sublingual, antes había, y de repente la presión caía. Le causaban más daño. Si su pique estaba aumentando y su PAM que está tratando de aumentar para mantener su presión, tan se cae, va a haber más isquemia, más daño cerebral. Entonces, siempre la hipertensión arterial se constituye una respuesta de nuestro organismo, en este caso, para mantener la presión de perfusión cerebral. No la tenemos que bajar a menos que realmente esté muy alta. En las embolias solo se tratan las presiones sistólicas por encima de los 220 sistólicos. Entonces eso es alto, ¿no? Entonces un 180 no me preocupa. Así 180 es mi isquemia, le ha dado embolia, es un mecanismo de compensación. De un par de horas se va a regular, no lo voy a bajar de golpe. ¿Sí? Entonces, esta tarea de Cushing es importante en estos pacientes. Entonces, vamos a quedar para la siguiente clase para hablar de cómo valoramos el coma, que es lo mismo que hasta ahora hemos visto. Vamos a ver conciencia, pupilas, movimientos pares craneales, el patrón respiratorio, la respuesta motora que ya saben, todo con la finalidad de que sepamos diagnosticar coma, saber por qué nos da coma, tener la medida inicial, intubar al paciente y además de que cuando esté el paciente en coma, yo tenga que evaluar el coma hasta que lo transfiera y sepa si se está deteriorando o no. Vea patrón respiratorio, vea respuesta motora, vea pupilas, si hay hipertensión, no, bradicardia, el paciente está aumentando su PIC, para que pueda derivarlo a tiempo o tome medidas oportunas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, doctor.